Señor economista Alberto Bernal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Qué gusto estar con usted en su programa. Mil saludos a la mesa y a toda la audiencia. Bueno, ya es ley de los Estados Unidos el paquete de alivio llamado así de 1.9 billones de dólares que saldrán a la calle a partir de unas horas más. Dicen que la semana entrante, pero puede ser antes que empiecen a llover los cheques por 1.400 dólares por persona y por parejas también, lo que corresponda si tienen menos de 150.000 dólares de ingresos al año. Esa pues es una cota muy alta. Pero ¿cuáles son los efectos previsibles de semejante plan en la economía? Porque ¿de dónde salen esos dólares? ¿Eso es emisión? ¿Qué es lo que se va a hacer? Es difícil comprenderlo. Explíquenoslo usted, que es especialista en la materia, por favor, Alberto Bernal. Claro que sí, doctor Fernando. Un par de puntos muy importantes primero para encauzar la conversación. El tamaño de 1.9 es el máximo del posible tamaño del paquete. ¿Y por qué le digo esto? Esto es muy importante entenderlo porque eh, si la velocidad de la vacunación en Estados Unidos se mantiene, la velocidad del proceso de vacunación en Estados Unidos se mantiene, muy seguramente no se van a necesitar los recursos que están destinados para financiar las nóminas de las empresas que están afectadas por la pandemia, mejor dicho. No se va a necesitar el dinero para los restaurantes y para los comercios, etcétera, de ese dinero que fue aprobado y pues que digamos es un estimado de cuánto necesitaría la economía hasta que ya estuviera todo el mundo vacunado. Pero yo le cuento una cosa, doctor Fernando, es impresionante la velocidad con la que está avanzando el proceso de vacunación en Estados Unidos. Ya digamos, yo de las personas, yo tengo 47 años, las personas cercanas a mí, yo diría que el 50% ya están vacunadas, porque o llegan a las 4 de la tarde antes de que cierren el lugar de la vacunación y los vacunan, porque hay vacunas extras, o porque tienen preexistencias, etcétera. Pero hay mucha gente, digamos, relativamente joven que ya está vacunada, ¿no? Y eso es importante decirlo porque eso es muy importante para el proceso de reactivación. Entonces, digamos que ese es el máximo del tamaño, y creo que la utilización de recursos va a ser bastante menor a la que se aprobó. Ahora, usted lo dice, doctor Fernando, y eso a mí me parece una locura. Yo no entiendo para qué diablos le están mandando 1.400 dólares a una familia con ingreso anual de 150.000 dólares que jamás perdió el empleo ni fue afectada por la pandemia, porque hay una cantidad de personas que estaban teletrabajando y que tenían salarios muy decentes, muy dignos, muy decentes, muy altos, digamos, pues llamémoslo nivel alto, 70, 80.000 dólares. Es un salario alto en Estados Unidos, cuando el ingreso promedio en Estados Unidos es alrededor de 50.000, de 40 y pico mil dólares en promedio. Entonces es un salario alto. Esas personas yo realmente no entiendo para qué diablos están recibiendo ese dinero, y eso se lo resumo en este sentido, es pura politiquería ese dinero. Y mucho de ese dinero ni siquiera se va a devolver a la economía en términos de consumo, sino se va a devolver a la economía en términos y créame, doctor Fernando, que eso va a pasar en las personas metiendo ese dinero a su cuenta en la cuenta de comisionistas que tienen para comprar acciones especulativas en el mercado financiero. Llámese yo creo que ustedes han oído de las acciones GameStop y AMC, y una cantidad de acciones que han tenido una volatilidad muy fuerte en los mercados financieros, porque hay una cantidad de personas que están especulando en eso. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con el componente de darle ayuda a las personas desempleadas que han sido afectadas por la pandemia por cuestiones que no tienen nada que ver con ellos. O sea, una persona que perdió un trabajo en un restaurante no fue culpa de la persona del trabajo, porque pues el gobierno lo obligó a cerrar. Entonces esas personas necesitan la ayuda ya y merecen esa ayuda. Pero yo insisto, 1.400 dólares para una persona que jamás fue afectada por la pandemia, pues eso es un tema un poco molesto, digamos, desde el punto de vista del análisis que hago yo, porque la gente en este mundo hoy en día, doctor Fernando, como que asume que es que todo, que la plata nace
en los árboles y que no hay que trabajarla. Entonces sale Elizabeth Warren y dice vamos a acabar con todas las deudas estudiantiles y todo el mundo sale a aplaudir, qué maravilla, qué belleza, claro, acaben con eso. Entonces, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Ya acabar todas las hipotecas y acabar todas las deudas de las tarjetas de crédito, pues porque pobre la gente que tiene deuda con tarjeta de crédito. Entonces, hay unos temas que va avanzando y me preocupa un poco esa visión de este nuevo mundo que yo a veces no entiendo, de que todo es gratis. Todo es gratis. Pero ¿de dónde sale físicamente el dinero, Alberto Bernal? Es que es una cantidad enorme. Nos decía un experto que eso es la mitad del presupuesto de los Estados Unidos, 1.9 billones. ¿Ese dinero dónde está? ¿De dónde aparece? ¿Eso es emisión? ¿Eso es qué? Eso no, eso lo paga Alberto Bernal, doctor Fernando. Básicamente, a mí sí no me llega ninguna ayuda ni califico para ninguna ayuda. Pues bueno, gracias a Dios me va bastante bien y no, pero entonces eso lo pago yo. Eso lo pago yo y eso lo pagan los emprendedores y pues las personas que tienen ingreso más alto en Estados Unidos. Y yo insisto, yo no tengo ningún problema con que utilicen mis impuestos para ayudarle a las personas que han estado en una situación muy precaria con la pandemia, porque a mí eso me parece totalmente injusto, que a mí me hubiera ido bien en la pandemia y a tanta gente le hubiera ido mal, me parece humanamente injusto. Pero me molesta que le regalen mi plata pues a una persona, otra vez, insisto, con un ingreso de $80,000, que está gastando menos porque está teletrabajando, entonces no gastan las llantas, no gastan la gasolina, no gastan el café y esa persona está mejor. Y pues que le manden $1,600, $1,400 para que se compre una consola de videojuegos nuevos, pues me parece una cosa completamente desproporcionada. Pero, como insisto, doctor Fernando, como en este mundo que pues nos castigan a los que hablamos así, pues yo digo esas cosas que yo siempre, yo no tengo tapujos, yo digo las cosas como las veo, doctor Fernando, y créame que hay personas que reaccionan muy mal cuando yo digo estas cosas, como si yo fuera acaso un tipo egoísta y que no entiendo. Entonces, hombre, que no, yo quiero ayudar a las personas que sufrieron, pero esto debería haber sido un proceso para ayudar a las víctimas económicamente hablando del COVID, no para volver esto una fiesta porque sí. En fin, Bueno, pero bueno, una fiesta yo porque creo que sí y saldrá la plata de los impuestos que usted paga. Pero exactamente. físicamente, ¿dónde está semejante monto de recursos? Porque pues usted no ha pagado todos los impuestos del año y uno no sabe que el gobierno de los Estados Unidos tenga almacenados semejante cantidad, cerca de $2 trillones en terminología americana. Físicamente ese dinero, ¿dónde está? ¿De dónde sale? Ese dinero está saliendo de las subastas semanales que está haciendo el gobierno de Estados Unidos vendiendo deuda pública, ¿no? Digamos que la cantidad de emisión de deuda que está haciendo el gobierno de Estados Unidos semanalmente en Estados Unidos no tiene comparación en la era moderna. Esto ni siquiera se acuerda, o sea, esto es, digamos, desde el punto de vista y la intensidad versus PIB de este estímulo fiscal es cercano a lo que veíamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues que Estados Unidos tenía que emitir para pagar por los barcos y los tanques y pues todas estas cosas que se necesitaron para ir en contra del fascismo. Entonces estamos a ese nivel. O sea, hay gente que muchas personas del Partido Demócrata, doctor Fernando, a mí es que me parece que el Partido Demócrata se ha tornado extremadamente izquierdista y eso es una tragedia porque este Partido Demócrata no se parece nada al Partido Demócrata de Bill Clinton. En Bill Clinton pues había como alguna clase de entendimiento y lógica para con los negocios y la gente como que todavía entendía que las cosas no eran gratis, pero en este nuevo mundo de Kamala Harris y de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, pues como que sí, hombre, cóbrele a Bernal esa plata, que para eso tiene. Sí, Bueno, pobres las personas que tienen menos que Bernal, eso es una injusticia, entonces quitémosle al rico pues para darle al pobre, entonces es un tema
muy parecido al petrismo, pues, que se ve en muchas partes de Estados Unidos, y es lo que, es, digamos, esa ideología ganó dentro del paquete fiscal. Afortunadamente lo que sí no pasó, y eso se lo debemos a un senador que se llama Joe Manchin. Doctor Fernando es una persona que yo aprecio mucho. Joe Manchin es un demócrata lógico, es un senador de West Virginia, el departamento de West Virginia, y es una de las personas que, por ejemplo, a él le preguntaron, ¿usted va a apoyar el salario mínimo de $15 en Estados Unidos? Y él contestó una de las cosas más lógicas que he oído en mi vida. Dijo, pero ¿cómo voy a apoyar eso después de una pandemia cuando todos los negocios están pasando aceite? O sea, la idea es matar a los negocios, ¿o qué? ¿Cómo van a pagar? ¿Cómo va a pagar un negocio en West Virginia $15 salario mínimo cuando el costo de vida en West Virginia es un tercio del que es en Nueva York? Entonces, que la gente en Nueva York pague el salario mínimo que le dé la gana, pero no me vengan aquí a mí a imponer un salario de $15 para acabar con los negocios que existen en West Virginia. Entonces, él entendió algo que yo nunca he entendido, porque no se puede avanzar esa discusión en Colombia, por ejemplo, que es que el salario en Bogotá debería ser más alto. El salario mínimo en Bogotá debería ser más alto que el salario en Arbeláez pues no sé, o en cualquier otra ciudad más pequeña de Bogotá, porque es que el ingreso per cápita en Bogotá es más alto que en Arbeláez, o en Quibdó, o en Pasto, y por eso es que en Pasto no hay empleos formales, porque el salario mínimo es muy alto para el ingreso promedio en Pasto. Entonces eso lo entendió Joe Manchin, demócrata de West Virginia, y por eso no se aprobó esa parte de la legislación, y eso es muy importante para la sostenibilidad de la recuperación económica en Estados Unidos. Bueno, sencillamente de antología esta lección de economía que hemos recibido de Alberto Bernal. Lógica pura, estamos totalmente de acuerdo con él y no somos de las personas que lo van a criticar, al contrario. Vamos a aplaudir tanta claridad mental para enfrentar estos temas económicos del momento, que debido a la pandemia son otros completamente distintas y que se expresan, por ejemplo, en el paquete del 1.9 billones de dólares que ha aprobado ayer el presidente Biden, aprobando a su turno como colegislador las decisiones que tomaron el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Alberto Bernal, un abrazo y muchísimas gracias por esta espléndida lección de economía que nos ha dado. Doctor Fernando, que usted sabe, para mí un placer estar con usted en su programa. Mil saludos a la audiencia, mil saludos a la mesa, y estamos en contacto.